cada clase yo les voy a mandar siempre un PDF para que puedan hacer seguimiento. Van a ver que los ejercicios en esta materia son bastante largos, entonces para tratar de acortar el tiempo, lo que se hizo fue hacer en diapositiva el ejercicio, nos vamos a dedicar a explicarlo y ustedes van a tener el mismo ejercicio en PDF para que lo tengan como una especie de apunte, ¿no? Para que se concentren y presten atención a la clase y ya con el ejercicio a mano pueden ahí tal vez colocar algún apunte, algún comentario, tal vez alguna duda que tengan pueden anotar. En sí la idea es que con todos estos PDF que se van a desarrollar a lo largo del semestre puedan ustedes juntarlo y tener como una especie de libro, un libro que les dé apoyo. Muy bien. Para los que no me conocen, creo que en su grupo no me presenté, ¿no? En el grupo de la mañana. No. Mi nombre es José Armando García, ya soy ingeniero civil y en este semestre me han pedido dar apoyo al ingeniero Tito para que pueda, que conmigo veamos lo que es la parte práctica, la parte de los ejercicios. Bien, vamos a iniciar entonces el programa de ayudantías con una clase de nivelación. El ingeniero Tito me pidió que se haga un repaso de materias de isostática 1, de isostática 2, un poco de resistencia de materiales y más que nada un repaso del hormigón armado 1. Entiendo de que tal vez varios hayan llevado hormigón 1 con otro docente, ya sea el ingeniero Quilla o el ingeniero Silvio. Se han llevado con el ingeniero Quilla, no es muy diferente al avance del ingeniero Tito, tal vez alguna nomenclatura o tal vez alguna que otra fórmula, ¿no? Pero en esencia van a ver que el avance es el mismo, ¿no? Tiene muy poca diferencia. Se han llevado con el ingeniero Silvio, tengo entendido de que él tiene un avance distinto, tiene otra forma de ver los ejercicios, una forma aparte de calcularlos. Entonces, más que nada esta clase está destinada para esos compañeros, para que puedan ver cómo es el avance, cómo es el procedimiento que realiza el ingeniero Tito, ¿no? Y así puedan abordar de mejor manera las clases del ingeniero. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a empezar esta clase haciendo un pequeño repaso de isostática 1, más exactamente el tema de centros de gravedad, que también lo conocemos como baricentro. El centro de gravedad o baricentro en sí es un punto, ¿no? Si podríamos resumirlo, si pudiéramos usar nuestras propias palabras en vez de la definición técnica, no es más que un punto por donde el cual va a pasar lo que sería su peso. La figura puede ser una figura genérica cualquiera. Todas las figuras, independiente de la forma que tengan, del tamaño que tengan, tienen un centro de gravedad. Y como habíamos mencionado, no es más que un punto. Y a través de este punto va a pasar lo que es su peso. Recordemos, el peso no es más que una fuerza que va hacia abajo. Bueno, para nosotros lo vemos que es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? En realidad, ¿hacia dónde va el peso? Hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de gravedad de la Tierra, ¿no? Que, bueno, visto desde nuestro punto de vista estaría hacia abajo, ¿no? Bien, entonces, tomando en cuenta que el centro de gravedad es un punto, y con lo mencionado hace un rato, todas las figuras tienen un centro de gravedad. Me gustaría aclarar que no necesariamente tiene que estar el centro de gravedad dentro de la figura. Fíjense, por ejemplo, en estos casos. Aquí en esta figura tipo H, ¿no? Que tiene una forma de H, está dentro. En esta figura tipo T está dentro. Pero en estos casos donde tenemos una figura tipo C o una figura hueca, como sería en este caso un óvalo hueco, fíjense que el centro de gravedad no está en sí dentro de la figura, ¿no? No está tocando parte de la figura. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se puede calcular este centro de gravedad, ¿no? ¿Cómo es que obtenemos este punto? Fíjense que acabo de recalcar que esto es un punto, ¿no? Entonces, para poder ubicar el centro de gravedad, realmente lo que nosotros calculamos no es este punto en sí, sino que lo que calculamos son coordenadas, ¿no? Calculamos lo que sería una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero nuevamente recalco, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular entonces estas coordenadas? Lo hacemos a través de una fórmula genérica.
son las siguientes. Fíjense que estas fórmulas genéricas utilizan lo que sería una herramienta matemática que son las integrales. Se han llevado con isostática 1 con el ingeniero Solís. Creo que es el de los tres docentes el que más lo aborda este tema, ¿no? El que explica y hace ejercicios de cómo obtener centros de gravedad con figuras genéricas, ¿no? Cómo utilizar las integrales. Pero esta fórmula, ¿no? Es como una fórmula, vamos a llamarla una fórmula madre, una fórmula primigenia. Seguramente ustedes conocen las coordenadas, la fórmula para hallar las coordenadas del centro de gravedad de un rectángulo. Yo les pregunto, si tuviéramos un rectángulo de base B y altura h y el origen de coordenadas se encuentra en esta esquina inferior izquierda, ¿cuáles son las coordenadas para el centro de gravedad? B medio y h medio, ¿no? Correcto. En X sería, la fórmula sería B medio, la mitad de la base, y en Y sería H medio, la mitad de la altura. Son las fórmulas que ya conocemos desde isostática 1. Todas estas fórmulas, vamos a ver a continuación, todas estas fórmulas se demuestran a partir de la fórmula primigenia, la que utiliza integrales. Vamos a hacer un breve repaso de las figuras que más se utilizan. Tenemos el rectángulo, tenemos el triángulo, ya sea el triángulo rectángulo, ¿no? O el triángulo isósceles. Tenemos el círculo, también llamado circunferencia. Tenemos porciones de circunferencia, ¿no? Por ejemplo, un medio círculo o un cuarto de círculo. Y también tenemos el de una elipse, solo por mencionar unas cuantas. Todas estas fórmulas nuevamente surgen a partir de las fórmulas primigenias, es decir, a partir de estas de acá. ¿No? Todas se pueden demostrar utilizando esta fórmula. Ahora, a este punto, ¿no? A este nivel, a estas instancias de estar en el guión armado 2, ya no hacemos, ¿no? Demostraciones de centro de gravedad, sino que directamente usamos ya las fórmulas que están demostradas. Ahora, surge una duda, ¿no? Surge una gran pregunta respecto a estas fórmulas. Como he dicho, surge una gran pregunta respecto a las fórmulas para hallar ciertas figuras. Fíjense en esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos una figura que tiene mayor complejidad? Por ejemplo, esta de acá. Si les dijera hallar el centro de gravedad para esta figura, sería un poquito complicado, ¿no? Utilizar integrales, utilizar la fórmula general, ¿no? Tendríamos que hallar una función para cada borde de esta figura, ¿no? Y luego utilizar esa fórmula, integrar y calcular el centro de gravedad. Cuando se tiene este tipo de figuras, ¿no? Fíjense que requieren, o mejor dicho, que tienen mayor complejidad, tienen más detalle, se hace lo siguiente: se busca, ¿no? Se busca una manera de utilizar figuras geométricas más sencillas. Por ejemplo, en este caso, fíjense de que para poder analizarla de mejor manera, lo que se hace es dividirla, en este caso, en un medio círculo, en un rectángulo y un triángulo. Hay una analogía a este tema de calcular los centros de gravedad de figuras compuestas. Si a ustedes les pregunto, o mejor dicho, si ustedes les pidieran calcular el área de esta figura, ¿cómo lo harían? Seguramente lo dividirían, ¿no? Lo dividirían en figuras geométricas más sencillas, así para poder calcular área por área de cada figura. Y finalmente sumarlo. Exactamente la misma lógica se aplica para centros de gravedad. Cuando se tiene una figura que tiene bastante detalle, se lo dividen en figuras geométricas más sencillas, que recordemos, cada una de esas figuras ya tiene demostrada su fórmula de su centro de gravedad, y luego se las, por decirlo así, se las combina todas esas coordenadas utilizando la siguiente fórmula.
¿no? Que esta tal vez la puedan reconocer más, ¿no? Que esta es la que más se utiliza. Fíjense que esta fórmula es exactamente la misma, ¿no? Es exactamente la misma que la fórmula general, solo que la fórmula general utiliza integrales, ¿no? Utiliza integrales porque no tiene, por decirlo así, un borde definido, no tiene una figura definida. Pero cuando nosotros ya conocemos qué tipo de figuras son, ¿no? Se puede utilizar lo que es una sumatoria en vez de una integral, porque ahora ya son figuras, ya son bordes conocidos. Bien, ahora, hasta este punto ya hemos visto lo que es el centro de gravedad, ¿no? Ya hemos visto igual algunos ejemplos. Ahora, cabe recalcar que los centros de gravedad tienen ciertas propiedades. Fíjense en esto. Acabamos de decir que el centro de gravedad no es más que un punto. Y como todo punto, tiene coordenadas. Entonces, si nos pidieran calcular el centro de gravedad de este rectángulo, ya tenemos una fórmula para eso, ¿no? Diríamos, la coordenada en Y sería h medio y la coordenada en X sería b medio. Ahora, fíjense en esto. El centro de gravedad es un punto. Realmente el punto como tal no cambia. Lo que van a cambiar van a ser las coordenadas. Entonces, para este ejemplo, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a desplazar este rectángulo, lo vamos a llevar un poco más arriba, más exactamente lo vamos a mover una distancia d. Al moverlo una distancia d, fíjense que el punto, el centro de gravedad, sigue estando ahí, sigue estando en el centro del rectángulo. Al haber desplazado este rectángulo, lo que en realidad va a cambiar van a ser las coordenadas. En este caso, fíjense que la coordenada y sub g, ¿no? La coordenada y hacia el centro de gravedad, fíjense que se ha modificado. Antes era nomás h medio, ahora va a ser h medio más esta distancia d que le estamos agregando. La coordenada en x no va a cambiar, ¿no? Fíjense de que va a seguir siendo la misma, b medio. ¿Qué pasaría entonces si este rectángulo lo desplazamos una distancia d' hacia la derecha? Fíjense que ocurre lo mismo. El centro de gravedad de este punto no cambia, sigue siendo el mismo, sigue estando al centro del rectángulo. Lo que han cambiado serían las coordenadas, ¿no? La coordenada x sub g ahora sería b medio más un d', ¿no? El y sub g sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo que el anterior. H medio más una distancia. Esta propiedad es bastante útil porque esta propiedad nosotros la utilizamos mucho cuando analizamos figuras compuestas, ¿no? Bien. Bien, entonces fíjense, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice acá, para la siguiente sección vamos a determinar su centro de gravedad. Nos da entonces aquí todas las distancias de todos los bordes. Tenemos 20 centímetros, 3 y 8. Y aquí abajo vale 4 centímetros. Bien, entonces nos piden calcular el centro de gravedad de esta figura. Pregunto entonces, este tipo de figura, ¿cómo podríamos resolverla? Con todo lo que hemos visto hasta ahora. Dividirlo por partes, ¿no? Correcto. Ahora, aquí está lo interesante. Puede ser de que cada uno tenga una manera diferente de resolver. Pueden algunos decir, bueno, vamos a dividir esta figura de esta forma. Esta acá va a ser un rectángulo 1. Este de aquí va a ser el rectángulo 2. Y este de acá el rectángulo 3. Ahora, puede venir otro compañero y decir, bueno, yo prefiero dividirlo así. Este de acá, todo el rectángulo que hay aquí arriba va a ser la figura 1 y este rectángulo que va a estar aquí abajo va a ser la figura 2.
Los dos, resolverlo de las dos maneras está bien, no hay ningún problema. Uno puede resolverlo de la forma A, por decirlo así, dividirlo en 1, 2, 3 partes, o de la forma B, dividirlo en 2 partes. No hay ningún problema, pueden resolverlo de las dos maneras. Sin embargo, recordemos lo siguiente. Para calcular el centro de gravedad de figuras compuestas utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? Que dice sumatoria de las áreas por sus distancias dividido la sumatoria de las áreas. Eso es para la coordenada X, y para la Y es exactamente lo mismo, solo que aquí va a ser una distancia Y. Fíjense entonces de que en esta fórmula, al haber el símbolo de sumatoria, se refiere a que hay que sumar cada una de las partes en las cuales nosotros vamos a dividir. Entonces, si utilizamos la forma A, aquí tendríamos que calcular 3 veces esta multiplicación, ¿no? Correspondiente a cada figura, y aquí abajo también. Pero si utilizamos la forma B, es decir, en tener solamente 2 partes, aquí tendríamos que calcular 2 veces. Es decir, la manera más recomendada para calcular centros de gravedad, la forma de resolver, es aquella en la cual utilice la menor cantidad de figuras posible, ya que esta fórmula se va a hacer más pequeña y por lo tanto van a poder resolverlo más rápido. En resumen, las dos maneras están bien, no hay ningún problema, pero la que se recomienda es aquella división en la cual tenga la menor cantidad de figuras, ¿no? En este caso 1 y 2. Esa sería la manera más recomendada de poder resolver este ejercicio, y es la que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto, no? ¿Cómo podemos calcular el centro de gravedad? Primero hay que identificar y decidir de qué manera uno lo va a dividir esta figura. Hace un rato mencionamos que lo vamos a dividir en 2 rectángulos. Uno para toda la parte de arriba y otro para la parte de abajo. Bien, entonces tenemos que identificar qué tipo de figuras son. Ambos son rectángulos, ¿no? Por lo tanto, para ambos aplica las fórmulas B medio, la mitad de la base y la mitad de la altura. Y solamente para colocar el área, no sabemos que el área de un rectángulo no es más que base por altura. Bien, ahora lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a calcular el centro de gravedad por separado de cada una de las figuras. Fíjense, vamos a calcular primero de la figura 1. Como es un rectángulo, sabemos que está a la mitad de la base y la mitad de la altura, ¿no? Ese sería el centro de gravedad de esta figura 1. Pero ahora tenemos que tomar en cuenta estos ejes de acá, el eje X y el eje Y. Por lo tanto, vamos a calcular las coordenadas que tiene este punto de acá. Fíjense entonces, viendo el gráfico, ¿cuánto sería la coordenada en X? Les pregunto. ¿Cuánto sería la coordenada en X? 10. 10, ¿no? Correcto, sería la mitad de 20. ¿Cuánto sería la coordenada en Y? 9,5, ¿no? Fíjense, estamos calculando de la siguiente manera. Sabemos que está a la mitad de la altura, y la altura de este rectángulo es 3, por lo tanto la mitad de 3 aquí es 1,5 centímetros, más esta distancia de desfase que hay acá, 8 centímetros. 8 más 1,5 hace los 9,5, ¿no? Ahí tenemos igual un poquito con más detalle, ¿no? 9,5 y en X 10. El área, sabemos bien que el de un rectángulo es base por altura, sería 20 por 3, 60. Bien, exactamente lo mismo haremos ahora para la figura 2. ¿Cuánto sería entonces, les pregunto, con lo que hemos visto, cuánto serían las coordenadas en X y en Y? ¿Cuánto sería en X? 10. 10 también, ¿no? Fíjense, está exactamente a la mitad. ¿Y en Y cuánto sería? 4. ¿Cuánto? 4. 4, ¿no? Correcto, la mitad de 8, 4. Muy bien. El área, base 4, altura 8, 4 por 8, 32. Listo, entonces fíjense que hasta este punto hemos recopilado las coordenadas que va a tener cada una de las figuras y su área. Por lo tanto, podemos pasar a utilizar las fórmulas para figuras compuestas. Fíjense lo que les decía, mientras más figuras nosotros tengamos, eso se va a hacer cada vez más largo. Entonces, por eso se recomienda que utilicen la menor cantidad de figuras posible.
Reemplazando ya tenemos las coordenadas y el área de cada figura. Vemos que en X nos va a dar 10 centímetros y en Y nos va a dar 7,59 centímetros. Siempre es bueno acompañar los resultados con un gráfico. Fíjense, aquí estaría entonces el centro de gravedad de esta figura tipo T. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos haber resuelto, ¿no? ¿Cómo podríamos haber calculado este centro de gravedad de una manera más rápida? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven ustedes que le llame la atención en esa figura? Simetría. Correcto, ¿no? Fíjense, tiene un eje de simetría. ¿Cómo es eso? Si han utilizado el AutoCAD o el Vector o alguna herramienta de dibujo, existe una propiedad, ¿no?, que se llama simetría. La simetría no es más que, por decirlo así, como un espejo, una línea ficticia donde lo que tenemos de un lado es exactamente lo mismo que el otro, es como un espejo. Fíjense entonces acá lo siguiente. Tenemos un eje de simetría y el centro de gravedad está dentro de ese eje de simetría. Ahí podemos apreciar lo interesante, que los centros de gravedad van a estar siempre ubicados en aquellos ejes de simetría, ¿no? Y es una gran propiedad, una propiedad que nos ayuda muchas veces a resolver más rápido los ejercicios, el tema de los ejes de simetría. Entonces, fíjense lo siguiente, cada vez que ustedes vean que una figura tiene un eje de simetría, podemos afirmar sin ninguna duda de que el centro de gravedad se encuentra dentro de este eje de simetría. Por lo tanto, si hay un eje de simetría, en este caso, en esta figura tipo T, directamente podemos haber calculado la coordenada, en este caso la coordenada X, calculando la distancia que hay desde aquí, desde el eje Y hasta el eje de simetría. Y ya lo único que tendríamos que haber hecho sería calcular la distancia en Y, utilizando la fórmula, ¿no?, la fórmula de figura compuesta. ¿Bien? Esta propiedad simplifica bastante los cálculos, ¿no?, siempre y cuando tengamos un eje de simetría. Bien, entonces veamos. El tema de los ejes de simetría son, como les digo, son de gran ayuda, porque muchas veces de manera directa podemos calcular una de las coordenadas. Por ejemplo, en esta figura tipo C tiene un eje de simetría de esta forma, entonces directamente podemos calcular la coordenada en Y solamente calculando cuánto es esta distancia entre el eje de simetría y el eje X. Lo mismo acá, esta figura tipo U invertida, ¿no?, tiene un eje de simetría, por lo tanto podemos calcular directamente la coordenada en X del centro de gravedad, ¿no? Y fíjense en este caso, ¿qué pasa cuando una figura no tiene un eje de simetría? Cuando no tiene eje de simetría, ahí sí o sí tenemos que calcular la coordenada en X y la coordenada en Y, utilizando la fórmula para figura compuesta, ¿no?, la figura que utiliza sumatorio. Bien. Ahora, este es un caso en donde no hay ningún eje de simetría, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es el caso opuesto? ¿Qué pasa cuando tenemos más de un eje de simetría? Por ejemplo, esta figura tipo H. Cuando tenemos más de un eje de simetría, donde se intercepten los ejes, directamente ahí vamos a obtener el centro de gravedad de la figura. ¿Verdad? Bien. Con todo lo que hemos visto, podemos proceder a calcular el siguiente ejercicio. Fíjense esto. Este ejercicio puede ser que les resulte familiar, no es algo que utilizamos o un tipo de caso que vemos en hormigón armado 1, ¿no? Para hacerles un poco de ayuda a memoria, en hormigón armado 1, cuando teníamos una viga y a esta viga le calculábamos sus armaduras, ¿no?, teníamos que calcular el centro de gravedad de este grupo de armaduras. Este tipo de casos, este tipo de problemas lo vamos a ver varias veces en esta materia. Bien, entonces aquí en esta parte lo que tienen
el PDF impreso tiene un espacio en blanco. Vamos a resolver este ejercicio. Bueno, le voy a dejar a ustedes resolver, les voy a dar, vamos a ver cuánto tenemos. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes resuelvan, ¿no? Calculen cuánto sería el centro de gravedad de esta figura. Fíjense el caso que tenemos, ¿no? Fíjense todas las figuras que hay. Tenemos sus datos, tenemos cuántos son sus medidas, cuántos son sus distancias. Aquí directamente les estoy colocando dónde está el centro de gravedad de cada figura. Entonces, calculemos dónde estaría el centro de gravedad de este grupo de figuras, de este grupo de círculos. Aprovechen todas las propiedades que hemos visto hasta ahora. Bien, ahorita son las 7:58, les voy a dejar hasta las 8:03. Figuras. Tenemos 6 figuras. De estas 6 figuras, 2 tienen el mismo diámetro y 4, la parte de abajo, tienen el mismo diámetro. Bien, ese es un dato bastante útil. Fíjense acá. Primero, hace un rato hemos mencionado una propiedad que sería el eje de simetría. Y vemos aquí claramente que existe un eje de simetría en esta parte. Lo que hay de un lado es exactamente lo mismo que hay del otro. Por lo tanto, al haber un eje de simetría, podemos calcular directamente una de estas coordenadas. Muy bien. Fíjense aquí lo que les mencionaba. Aquí tenemos un eje de simetría. Por lo tanto, podemos calcular directamente una de las coordenadas, que sería la coordenada en X, sumando esta distancia. Tendríamos acá 3, 4, la mitad de 4, 2. En total se nos hace 9 centímetros. Por lo tanto, la única coordenada que tenemos que hallar ahora sería la coordenada en Y. Bien, de igual manera vamos a utilizar figuras. En este caso tenemos la figura 1, vamos a llamarla a estas dos que están aquí arriba, y la figura 2 a las 4 de abajo. Identificamos entonces, ambas son círculos, ¿no? Por lo tanto ambos vamos a utilizar las siguientes fórmulas, ¿no? Las fórmulas para círculos. Bien, ahora fíjense en este gran detalle. Aparte de tener el mismo diámetro, por lo tanto la misma área, ¿qué más tienen en común? Tienen la misma coordenada en Y, ¿sí? Ambos tienen la misma distancia Y desde el eje X hasta su centro de gravedad. Este dato es bastante útil porque, fíjense, al tener la misma área y la misma distancia, en realidad lo que vamos a hacer será calcular la figura 1, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que se repite, en este caso 2. Bien, entonces, veamos qué tenemos. El área, conocemos nosotros la fórmula del área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. La distancia Y, en este caso, fíjense que todas las coordenadas que tenemos de datos son distancias hacia los centros de gravedad. Por lo tanto, aquí la distancia en Y sería 3 más 3, 6. Lo mismo con la figura 2. Tiene la misma área y también las 4 figuras tienen la misma distancia Y hacia su centro de gravedad, ¿no? Por lo tanto, podemos calcular el área, ya que conocemos el diámetro, y la distancia Y directamente lo tendríamos como 3 centímetros. Entonces, ya tenemos de todas las figuras sus áreas y sus distancias. Por lo tanto, podemos calcular la coordenada en Y general. Fíjense lo que les decía, vamos a utilizar aquí lo siguiente. Como esta figura, estas dos, ¿no?, tienen la misma área y la misma distancia, vamos a colocar los datos de una de estas figuras y lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que se repite. Lo mismo para la figura 2. Por lo tanto, aquí la figura 1 lo estamos multiplicando por 2 y la figura 2 lo estamos multiplicando por 4. Tanto en el numerador como en el denominador. Reemplazando y calculando nos da entonces que la distancia en Y había sido 3,33 centímetros. Siempre es bueno complementar el resultado con un pequeño gráfico para expresar dónde había estado el centro de gravedad de todo este grupo de figuras. Para X 9 centímetros y para Y 3,33 centímetros. Muy bien. Eso sería entonces por parte de los centros de gravedad. Este tema lo vamos a utilizar bastante cuando tenemos que analizar lo que son las armaduras que vamos a colocar en las vías.
Bien, otro tema muy importante de isostática 1 es el tema de las inercias. ¿Ya? Más exactamente los momentos de inercia, o también llamado momento de segundo orden. El momento de inercia, si quisiéramos utilizar una forma de describirlo de una manera más sencilla, porque en sí el concepto de inercia es un poquito más complejo, ¿no? Porque involucra fórmulas y conceptos matemáticos. Pero si utilizamos nuestras propias palabras, la inercia no es más que una propiedad, ¿ya? Es algo propio que tienen las figuras para, por decirlo así, oponerse a girar, para oponerse a doblarse. Para eso siempre se utiliza este ejemplo, no es un ejemplo clásico. Fíjense acá este ejemplo. Tenemos aquí una tabla de madera en el cual va a estar ubicada una persona, ¿no? Se va a parar encima de esta tabla. Ahora tenemos acá exactamente la misma tabla de madera, pero ahora, por decirlo así, está echado, no está volcado. Pregunto entonces, de estas dos figuras, ¿cuál creen ustedes que va a tener más resistencia a doblarse? ¿La figura 1 o la figura 2? La 1, ¿no es así? Fíjense, ahí ustedes mismos lo pueden ver en el gráfico. La figura 1 no se está doblando casi nada, y la figura 2 ya se nota claramente que hay un doblez, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí la inercia? ¿Qué vendría a ser la inercia? No es más que una propiedad que nos indica qué tanto de resistencia al giro, qué tanto de resistencia a doblarse tiene una figura. Mientras más grande sea el momento de inercia de una figura, mayor será su resistencia a doblarse, ¿no? O a girar. Fíjense, aquí también tenemos lo que sería, en detalle, lo que sería la sección de la figura 1, del caso 1, y el detalle de la sección del caso 2. Nuevamente, es exactamente la misma tabla. No hemos cambiado en ningún momento el material ni le hemos cambiado las dimensiones. Es la misma tabla, solamente que la forma en la cual está colocada esa tabla es diferente. Bien, entonces usted mismo ya lo ha mencionado, ¿no? De estos dos, ¿cuál es el que va a tener mayor inercia? Claramente va a ser la figura 1. Por lo tanto, al tener mayor inercia, al tener mayor resistencia a doblarse, no presenta gran deformación al momento de aplicarle una carga, como en el caso del segundo. Bien, eso sería un concepto bastante resumido de lo que es el momento de inercia, ¿no? Es un concepto que hemos visto desde materias anteriores. Si quisiéramos expresarlo esto, ¿no? Si tal vez tienen duda de por qué estamos afirmando esto, podemos utilizar las expresiones matemáticas. Sabemos bien que la fórmula de la inercia de un rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. Vamos a darle número. Digamos que la base son, por poner un número, son 4 centímetros, en este caso. Y la altura son 10 centímetros. Ahora, eso sería en el caso 1. Al echarlo, al cambiarle su disposición, fíjense que ahora la base van a ser 10 centímetros y la altura van a ser 4 centímetros. Entonces, si aplicamos la fórmula de inercia, base por altura al cubo sobre 12, veamos que tenemos base 4, altura 10 al cubo sobre 12. Y aquí para la figura 2, base 10, altura 4 al cubo sobre 2. Calculemos cuánto nos da la inercia de la figura 1 y cuánto nos da la inercia de la figura 2. La primera figura es 333,33. Ya, 33. Muy bien. Centímetros a la cuarta, ¿no? No olviden, la unidad de la inercia es una unidad de distancia a la cuarta. ¿Y el segundo cuánto sería? 53,33. 53,33. Fíjense claramente que uno es mayor que el otro. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un ejemplo con número. Bien, ese sería el concepto general de lo que es las inercias. Es verdad que es mucho más extenso, ¿no? Pero por fines prácticos vamos a enfocarnos solamente en esto.
Ahora, el tema de las inercias, ya así como en los centros de gravedad cada uno tiene una fórmula definida, lo mismo pasa con las inercias, cada figura ya tiene su propia fórmula definida. Y también el tema de la inercia no solo depende de la figura, sino que también depende de los ejes que se tome como referencia. ¿Bien? Aquí tenemos las fórmulas para lo que sería de un rectángulo, fíjense, respecto a ciertos ejes. La fórmula de la inercia de un rectángulo respecto al eje X. La fórmula de la inercia del rectángulo respecto a este eje Y de acá, que está ubicado en un borde del rectángulo. Aquí el momento de inercia respecto a un eje X que pasa en el centro de gravedad, el momento de inercia respecto a un eje Y que pasa en el centro de gravedad. Ahora, fórmulas pueden haber más todavía, ¿no? Fórmulas de inercia hay más, porque esto en este caso son fórmulas respecto a un solo eje, pero si fueran respecto a dos, ya es otra la fórmula. De todas estas fórmulas que vamos a ver, solo vamos a utilizar una en esta materia, y es esta de acá. Esta es la que más vamos a utilizar, base por altura al cubo sobre 2. Las otras no la vamos a utilizar, solamente esta de aquí. También tenemos la fórmula del momento de inercia para un círculo, ¿no? Pi por diámetro de la cuarta sobre 64. Pero, de igual manera, esta sinceramente no lo vamos a utilizar. De todas las fórmulas de inercia en esta materia, la única que vamos a utilizar es esta. Base por altura al cubo sobre 2. La estoy colocando nomás para repasar, ¿no? Pero, nuevamente, la que vamos a utilizar es esta. Muy bien. Ahora, un último concepto de la materia de isostática 1, y este es el más importante, el tema de las reacciones. Bien, ustedes saben de que una figura, mejor dicho, un cuerpo cualquiera, si a este cuerpo le colocamos acciones, es decir, vamos a colocarle unas fuerzas, colocando acá, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Todas estas fuerzas, todas estas acciones, sabemos que lo podemos simplificar, ¿no? Podemos nosotros analizar esta figura, ¿no? El efecto que van a causar estas fuerzas, podemos analizarlo de dos formas. Podemos analizarlo como el efecto que nos va a producir cada una de estas fuerzas, o podemos calcular una resultante, ¿no? Podemos calcular una resultante, una fuerza que represente el efecto de todas las demás fuerzas, ¿no? Es decir, vamos a utilizar una única fuerza que represente el efecto de todas las otras fuerzas, la llamada resultante. Eso para empezar. Ahora, segundo, ¿qué creen ustedes que va a producir una fuerza en un objeto? Este objeto está así libre, por decirlo así. ¿Qué creen que va a producir esa fuerza? Un desplazamiento, correcto. ¿No? Piensen en este caso. Una figura cualquiera a la que nosotros le apliquemos una fuerza le va a producir un desplazamiento. ¿Así? Entonces, para que un sistema se encuentre en equilibrio, lo que tenemos que hacer es impedir ese desplazamiento, tenemos que impedir que se mueva, por decirlo así. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo podemos impedir el movimiento? Mejor dicho, ¿cómo nosotros podemos neutralizar esta fuerza? ¿Cómo podemos anular esta fuerza? Les pregunto. Con otra fuerza, correcto. Para poder cancelar, para poder anular una fuerza, necesitamos aplicar otra fuerza. Esta fuerza tiene que ser opuesta. Cuando decimos opuesta, nos referimos que tiene la misma intensidad, tiene la misma magnitud que esta fuerza, exactamente la misma, tiene la misma dirección, fíjense que tiene la misma, está en la misma orientación, pero la gran diferencia es que tiene un sentido contrario, ¿no? Es opuesta a esta fuerza. Esta fuerza opuesta que estamos creando se llama reacción. Y es justamente opuesto a lo que sería la acción. ¿De acuerdo?
Si pudiéramos resumir toda la materia de isostática 1 sería equilibrio, porque a fin de cuentas lo que busca esa materia es estudiar cómo nosotros podemos cancelar una fuerza, cómo nosotros podemos respetar, cómo podemos mantener el equilibrio en un objeto. ¿Sí? Fíjense acá, lo que les decía. Las acciones, que aquí en esta materia las vamos a conocer como cargas, ¿ya? Para poder anularlas, para poder cancelarlas, vamos a utilizar otra fuerza que sea opuesta y esa fuerza la conocemos como reacciones. Para lograr el equilibrio necesitamos entonces calcular estas reacciones. Ahora, para poder cancelar estas cargas, para poder entender lo que son las reacciones, necesitamos entender un concepto muy importante que son los grados de libertad. Grados de libertad se entiende como todos los posibles movimientos que puede tener un objeto. Ahora, el tema de los grados de libertad varía dependiendo del sistema. Por ejemplo, fíjense acá. Grado de libertad se entiende como todos aquellos posibles movimientos que puede tener un objeto. Pregunto, no solamente para hacer repaso, cuando estamos en un sistema plano, ¿no? En un sistema de dos dimensiones, ¿no? Recordemos, dos dimensiones sería un plano. Cuando estamos en un plano, como por ejemplo esta pizarra, ¿cuántos posibles movimientos creen que puede tener una figura? Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Esto de acá, ¿no? Este pequeño rectángulo. ¿Cuántos posibles movimientos creen ustedes que tiene ese rectángulo? Tres, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres? Dos de traslación y un giro. Correcto, ¿no? Fíjense, dos de traslación, es decir, puede tener aquí un desplazamiento horizontal, puede tener un desplazamiento vertical y puede girar, ¿no? Puede girar respecto de un punto. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3 posibles movimientos. Puede desplazarse horizontalmente, verticalmente y puede girar. ¿Ya? Eso sería en el tema del plano, ¿no? Un sistema en dos dimensiones. Ahí. Aquí lo podemos ver de mejor manera, apoyado con los ejes. Puede desplazarse en X, puede desplazarse en Y y puede girar. Tiene tres posibles grados de libertad, tiene tres posibles movimientos. Eso sería en un sistema plano. Ahora pregunto, en el espacio, es decir, en un sistema en tres dimensiones, ¿cuántos posibles movimientos tiene una figura? 6. 6, ¿no? A ver, vamos a hacerlo con un objeto que se pueda ver mejor. A ver, digamos esta caja. Fíjense, nosotros somos seres tridimensionales, ¿no? Vivimos en un sistema de tres dimensiones. Este objeto, fíjense cuáles son los posibles movimientos que puede tener. Vamos a llamar el eje X, este de aquí, vamos a llamar el eje Y a este de aquí, y al eje que está saliendo de la pizarra vamos a llamarlo el eje Z. Entonces fíjense acá, esta caja puede moverse en X, ¿no? Fíjense, puede moverse en el eje X, puede moverse en el eje Y puede moverse en el eje Z. Ahí tenemos tres posibles movimientos. Pero adicional a estos movimientos, a los movimientos de traslación, también tenemos unos movimientos de giro. Estos movimientos de giro pueden ser respecto a estos tres ejes. Fíjense. Este objeto puede girar en X, puede girar en Y y finalmente puede girar en Z. ¿No? Entonces, fíjense que tenemos 6 movimientos, 3 de traslación y 3 de rotación.
Fíjense, entonces en un sistema en 3 dimensiones existen 6 grados de libertad, 6 posibles movimientos. ¿Por qué es importante conocer esto de los grados de libertad? Para hacer que un sistema se encuentre en equilibrio, tenemos que impedir que el objeto se mueva en los grados de libertad. Es decir, para que en este caso este borrador esté en equilibrio, yo tengo que impedir que se mueva en Y, tengo que impedir que se mueva en X y tengo que impedir que pueda girar. Y en este caso tenemos que impedir estos 6 movimientos para poder afirmar que el sistema está en equilibrio. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos equilibrarnos? ¿Cómo podemos hacer que un sistema se encuentre en equilibrio? ¿Cómo nosotros podemos hacer aparecer estas reacciones? Porque, ojo, estas fuerzas no aparecen de la nada. Tenemos que encontrar una forma de canalizar, una forma de poder, si quieren verlo así, invocar esta fuerza. Para poder hacer eso, se utiliza lo que se conoce como los apoyos, o también llamados vínculos. Es por eso que se lo conoce a estas fuerzas como reacciones de vínculo. Estos apoyos existen de varios tipos, ¿no? Varias formas. Seguramente ya han visto a lo largo de todos estos semestres que han ido avanzando, han visto que existen varios tipos de apoyo. Pero los básicos, los 3 más importantes son los siguientes: el apoyo móvil, el apoyo fijo y el apoyo empotrado. Ahora, haciendo un poco de recuerdo, el apoyo móvil, ¿cuántas reacciones nos aporta? ¿Cuántas fuerzas nos aporta? ¿Cuántas reacciones? 1, ¿no? Nos da una reacción. Pero ojo, fíjense que esta reacción no es una reacción cualquiera, cumple ciertas características. En primera, esta reacción pasa por este punto que se lo conoce como el punto de aplicación del apoyo. Y segundo, la reacción de un apoyo móvil siempre es perpendicular a esta línea de acá, ¿no? Que significa el desplazamiento de este apoyo. O sea, este apoyo puede moverse de esta forma. ¿De acuerdo? Tiene que cumplir esas 2 características. Segundo, el apoyo fijo. ¿Cuántas reacciones tiene un apoyo fijo? 2 más. Así tiene una reacción horizontal y una reacción vertical. Y nuevamente, estas 2 reacciones cumplen con una característica, y es que ambos pasan por el punto de aplicación de este apoyo. Y finalmente el apoyo empotrado, que como sabemos tiene 3 reacciones: 2 de desplazamiento y una reacción de momento. Bien, estos son los 3 tipos de apoyo más comunes que se utilizan, ¿no? Son los básicos. Existen otros tipos de apoyos, por ejemplo apoyos elásticos, apoyos guiados, pero en este curso no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a limitar solamente en estos 3 tipos de apoyo. Muy bien, entonces con lo que hemos visto hasta ahora, el tema de las acciones, que ahora lo vamos a llamar cargas, y el tema de las reacciones que aparecen a través de los apoyos, se hace una clasificación. Fíjense acá, se hace la siguiente clasificación. Se clasifica las estructuras de 3 maneras dependiendo de su condición estática. ¿Cómo es eso? Mencionamos de que existen los grados de libertad, ¿no? Y eso depende del sistema en el cual nos encontremos. No es lo mismo los grados de libertad en un plano que en el espacio. Fíjense acá, si los grados de libertad son mayores que el número de reacciones, se dice que un sistema es hipostático. Y cuando decimos que un sistema es hipostático, quiere decir que no tiene solución. Fíjense acá, en este caso, aquí tenemos un elemento lineal que tiene un apoyo, 2 apoyos móviles. Sabemos que el apoyo móvil aporta una reacción de esta forma. Entonces fíjense, aquí tenemos solamente 2 reacciones. Esto es un sistema en el plano, no es un sistema en 2 dimensiones. Por lo tanto, como es un sistema en 2 dimensiones, como un sistema en el plano, tiene 3 grados de libertad. Fíjense aquí entonces que los grados de libertad son mayores que el número de reacciones. Por lo tanto, esto sería un sistema hipostático. Ahora, ¿por qué se dice que un sistema hipostático no tiene solución? Se dice así porque realmente este sistema nunca va a poder estar completamente en equilibrio. Y fíjense en esto de acá. Yo les pregunto, si a este sistema le aplico una fuerza horizontal, ¿qué creen que va a pasar?
se desplaza, ¿no? Correcto, porque no hay nadie quien se le oponga a esta fuerza. Pero si yo coloco una fuerza vertical, van a actuar esta reacción, y entre los dos se van a oponer y lo van a cancelar este de acá. Fíjense acá, este ejemplo. Tenemos un apoyo fijo. ¿Cuántas reacciones tiene un apoyo fijo? 2, ¿no? Tiene 2 reacciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo le aplico un momento, no hay nadie quien se me oponga a esto. No hay nadie quien se oponga al momento, y por lo tanto este elemento lineal va a empezar a girar. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. ¿Qué pasa cuando los grados de libertad son iguales que el número de reacciones? A eso se lo conoce como sistema isostático. Nuevamente vamos a hacer el siguiente ejemplo. Fíjense. En el plano hay 3 grados de libertad. Aquí tenemos un apoyo fijo, nos da 2 reacciones. Un apoyo móvil nos da una reacción. La suma entonces de todas las reacciones que tenemos se va a hacer 3. Entonces aquí tenemos 3 grados de libertad, 3 reacciones. Por lo tanto, este sistema es isostático. Va a poder estar en equilibrio. Hagamos la prueba. Si en este caso, si este ejemplo, si este elemento lineal, yo le aplico la siguiente fuerza, le aplico la siguiente carga, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? La reacción horizontal de este apoyo fijo va a actuar y se va a oponer a esa fuerza de aquí. Si en este caso le aplicamos un momento, van a empezar a actuar estas reacciones, fíjense. Va a actuar de esta forma. Una aquí y otra aquí. Fíjense entonces, cuando un sistema es isostático podemos aplicarle cualquier carga, y ya los apoyos, no más exactamente las reacciones, van a empezar a actuar y van a poder equilibrarse con aquellas cargas que le estamos aplicando. Aquí abajo, este es otro ejemplo muy conocido, ¿no? Es un empotrado. El empotrado sabemos que tiene 3 reacciones. Tiene 3 reacciones. Una vertical, una horizontal y una reacción de momento. Entonces aquí igual podemos aplicarle cualquier tipo de carga, ¿no? Y ya las reacciones actúan para poder equilibrar ese sistema. Cuando un sistema es isostático, se dice de que tiene una única solución y que podemos resolver sin ningún problema utilizando las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Cuando digo ecuaciones de equilibrio, ¿a qué me refiero? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerza vertical, sumatoria de fuerza horizontal y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, cuando un sistema es isostático podemos aplicar esas 3 ecuaciones y podemos hallar las reacciones sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando exageramos? ¿Qué pasa cuando es el caso opuesto? ¿Qué pasa cuando las reacciones son más que los grados de libertad? Cuando tenemos ese caso se lo conoce como sistema hiperestático, cuando tenemos más reacciones que grados de libertad. Ejemplos, fíjense acá tenemos un elemento lineal que tiene empotramiento en ambos lados. ¿Cuántas reacciones tendríamos acá entonces? ¿Cuántas reacciones en total habrían en este sistema? 6, ¿no? Aquí habrían 3 por el empotrado y aquí habrían 3 acá. En total tendríamos 6 reacciones. ¿Cuántos grados de libertad? Seguimos en el plano, por lo tanto aquí 3 grados de libertad. Acá, ¿cuántas reacciones tenemos en total en esta figura? 4, ¿no? 2 de este apoyo fijo, 2 de este apoyo fijo. Total 4. Igual sigue siendo mayor que los grados de libertad en el plano. Ahora, cuando tenemos un sistema hiperestático, se dice que no es suficiente con las ecuaciones de equilibrio. Tenemos que utilizar otras ecuaciones más. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Hagamos un poco de repaso de hiperestática. Para calcular un sistema hiperestático, no solo utilizamos sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de momentos. Utilizamos otras ecuaciones más. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Ecuaciones de compatibilidad. Correcto, ¿no? Las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. En resumen, para poder calcular las reacciones de un sistema hiperestático, no solo basta con las ecuaciones de equilibrio, también hay que utilizar otras ecuaciones que son las ecuaciones de compatibilidad.
Muy bien. Ahora, para los que tal vez un poquito estén preocupados, digamos, ¿no? Si es que en esta materia se hacen ejercicios hiperestáticos. En el examen no, el ingeniero no les va a dar en el examen un problema hiperestático. Les dará problemas isostáticos, pero ya en su práctico ahí puede ser de que les dé un sistema hiperestático, ¿no? Pero en el examen, puro ejercicio isostático. Muy bien. Vamos entonces con todo lo que hemos visto, veamos un ejemplo rápido de cómo se calculan las reacciones. Nuevamente recalcarles, ¿no? Esta clase es solamente una clase de repaso, una clase de nivelación. Bien, fíjense entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un elemento lineal, en este caso una viga, que tiene un apoyo fijo, un apoyo móvil. Está sometido a una carga lineal de 5,6 toneladas por metro en este tramo, y en el extremo del segundo tramo hay una fuerza horizontal de 10 toneladas hacia la derecha y un esfuerzo de momento de 70 toneladas por metro en sentido horario. Bien, ¿cómo nosotros podemos calcular las reacciones? Primero, cuando analizamos en isostática 1, cuando resolvíamos ejercicios, lo primero que se nos pedía era tener la certeza de mostrar que este sistema es isostático y por lo tanto se puede resolver. Entonces, fíjense cómo se hacía eso, es una demostración rápida. Se decía lo siguiente, este ejercicio está en el plano, ¿no? Estamos hablando de un sistema en 2 dimensiones. Como es un sistema en 2 dimensiones, por lo tanto tiene 3 grados de libertad. Luego, vamos a calcular el número de reacciones. Vemos que hay 3, ¿no? Fíjense, aquí hay una reacción del apoyo móvil y 2 reacciones del apoyo fijo. 2 más 1, en total 3 reacciones que tiene este ejercicio. Entonces, vemos que el número de grados de libertad es el mismo que el de reacciones, así que podemos afirmar que este sistema es isostático. Y por lo tanto, lo podemos resolver sin ningún problema con las ecuaciones de equilibrio. Bien. Siguiente paso, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que asumir el sentido de las reacciones, ¿no? En este caso, se solía asumir, ¿no? De que cuando una fuerza es vertical se asume que las reacciones van hacia arriba y si es horizontal se asume que va hacia la derecha. ¿Qué pasa si nos equivocamos, ¿no? Porque puede pasar, puede suceder que nos equivoquemos en el sentido que asumimos. No hay ningún problema, pues el mismo ejercicio nos va a decir si nos estamos equivocando o no a través del sí. Bien. Vamos a calcular entonces las reacciones. Ahora, para calcular las reacciones, el orden, digamos, que uno utiliza en las ecuaciones de equilibrio puede ser cualquiera. O sea, yo puedo empezar, si quiero, con sumatoria de fuerzas horizontales, luego con sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos. Hay varias formas de resolver. Pero yo ahora les presento una forma que es más práctica, ya van a ver por qué. Fíjense. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas horizontales. Directamente queremos saber cuánto es esta acá. Vemos que tenemos una reacción horizontal hacia la derecha, que esa es otra. El sentido que se asume para calcular las reacciones depende de uno. Uno puede asumir si las fuerzas son positivas cuando van a la derecha, o puede uno asumir si son positivas cuando va a la izquierda, ¿no? Eso depende de cada uno. Lo que se recomienda es lo siguiente. Es que la fuerza horizontal se asuma como positivo las que van a la derecha, la fuerza vertical es positiva las que van hacia arriba y los momentos positivos los que sean horarios, ¿no? En sentido horario. Bien, entonces veamos lo que tenemos. La reacción horizontal positiva porque va a la derecha, esta fuerza P positiva porque va a la derecha. No hay más fuerzas horizontales, igualamos a 0, despejamos la reacción horizontal HA y nos dio menos 10. Cuando nos da un valor negativo, eso quiere decir que el sentido asumido es el contrario. Nada más. Bien, siguiente. Vamos a hacer una sumatoria de momentos aquí en el apoyo A. Tenemos lo siguiente. Reacción B sub B por una distancia de 6 metros respecto al punto A nos da un momento antihorario. Por lo tanto va a ser negativo, ¿no? Tomando en cuenta los horarios como positivo. ¿Qué más? Tenemos aquí una carga distribuida de 5,6 toneladas por metro. Nosotros no trabajamos con cargas distribuidas, sino que trabajamos con su resultante. Pregunto entonces, ¿cuánto es la resultante de una carga rectangular? ¿Cómo se calculaba la resultante de una carga rectangular? ¿A qué era igual? El valor de la carga y la base, multiplicado por la base. Correcto, ¿no? Fíjense, el valor de la carga por la longitud que va a estar aplicada a la carga.
en este caso 5,6 por los 6 metros. Esa sería la resultante, una fuerza que está representando a toda la carga distribuida. Pregunto además, ¿dónde se encuentra la resultante de una carga distribuida, una carga linealmente distribuida? A la mitad, ¿no? Correcto, por lo tanto, la mitad de 6, aquí serían 3 metros. Entonces, fíjense, esta fuerza respecto al punto A nos da un momento horario, así que va a ser positivo, 5,6 por 6 por la distancia 3 metros. ¿Qué más? Tenemos este momento, es un momento horario directamente, así que va a ser positivo 70. Listo, igualamos a 0, despejamos y nos da que la reacción B sub B vale 28,46. Vamos a hacer lo mismo, fíjense que aquí nos dio positivo, eso quiere decir que el sentido asumido es correcto, sí está yendo hacia arriba. Vamos a hacer ahora una sumatoria de momentos en el punto B. Vamos a hacerlo igual de manera rápida. Aquí hay una reacción B sub A por 6 metros, horario positivo. 5,6 por 6, ¿no? Estamos hablando de la resultante, por una distancia de 3 metros nos da un momento antihorario, así que va a ser menos 5,6 por 6 por 3 metros. El momento, eso no cambia, sigue siendo un momento horario, así que va a ser positivo 70. Igual a 0, despejamos y vemos que la reacción B sub A vale 5,133. Nos dio positivo, eso quiere decir que la reacción, el sentido asumido es correcto. Fíjense entonces de que acá, ¿qué ecuaciones utilizamos? Utilizamos la sumatoria de fuerzas horizontales y ecuaciones de momento. Tal vez se pregunten, ¿y qué pasa con la sumatoria de fuerzas verticales? ¿Qué pasa con esa ecuación? La vamos a utilizar, solo que ahora la vamos a utilizar como una ecuación para verificar que estén bien calculadas las reacciones. Fíjense, hacemos una verificación con la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos acá B sub A, B sub B positivo porque van hacia arriba. La resultante de esta carga sería negativo porque va hacia abajo. No hay más cargas verticales. Entonces reemplazamos. B sub A más B sub B menos 5,6 por 6, la resultante igual a 0. Sumamos ambas reacciones, nos da 33,6. Calculamos cuántas serían las fuerzas negativas, 33,6. Vemos que ese mismo valor es igual a 0, por lo tanto este sistema está en equilibrio. Fíjense que una vez que ya hemos calculado todas las reacciones, recién procedemos a corregir el sentido asumido. En un inicio habíamos asumido que la reacción horizontal iba hacia la derecha. Una vez determinados todos estos valores, vamos a corregir el sentido y vemos que en realidad va a la izquierda. Por lo tanto, estas de aquí serían nuestras reacciones. La reacción vertical en A, en B y la reacción horizontal. Muy bien. Eso sería por parte de isostática 1. Todo lo necesario de isostática 1 que vamos a utilizar en esta materia. Ahora, de isostática 2. Toda esa materia se puede resumir en diagramas de fuerzas internos, ¿no? En diagramas de normal, diagrama de momento, diagrama de cortante. De todos esos diagramas, lo que más se van a utilizar son el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Nada más. No se van a utilizar diagramas de normales, diagramas de fuerzas torsores, no se va a usar nada de eso. Solamente de cortante y de momento. Bien, para eso directamente vamos a pasar a un ejercicio. Fíjense acá. Nos dice lo siguiente, tenemos la siguiente viga y tenemos las siguientes cargas. Fíjense que tenemos una carga G que va aplicado en toda la viga y una carga P que va aplicado solamente en este tramo. Nos piden calcular los esfuerzos internos de normal, cortante y momento. Directamente podemos afirmar lo siguiente. ¿Cómo creen que va a ser el diagrama de esfuerzos normales en esa viga? Igual a 0, porque no hay ninguna fuerza horizontal, ¿no? Entonces directamente el diagrama de normal va a ser 0, pero el de cortante y momento no, eso hay que calcular. Bien, ¿cómo nosotros calculamos los esfuerzos internos? Era a través de un procedimiento, no era algo metódico. Primero se empezaba por calcular lo que son las reacciones, ¿no? Para eso aplicábamos ecuaciones de equilibrio. Aquí no me voy a tener mucho, les voy a dejar la memoria de cálculo, con lo que ya hemos visto ya pueden, ya pueden hacer repaso de cómo se calculan las reacciones. Fíjense acá de que utilizamos esta forma. Es una manera de resolver las reacciones más prácticas. Calcular las reacciones a través de ecuaciones de momento y dejar la ecuación de fuerzas verticales como una verificación.
Bien, entonces lo primero que se hacía era calcular las reacciones. Y se tenía uno que verificar que estén bien calculadas las reacciones. Porque les pregunto, ¿qué pasa cuando una reacción no está bien calculada? ¿Qué creen que pasa con el diagrama de fuerzas internas? No cierra, ¿no ves? Queda como queda de esta forma. Fíjense. Cuando no está bien calculada una reacción pasa lo siguiente. Por ejemplo, en el diagrama de momento puede quedar algo así, ¿no? O así. Cuando sabemos bien que tiene que cerrar eso, ¿no? Tiene que coincidir aquí en este punto. Muy bien. Veamos entonces cómo podemos calcular los esfuerzos internos. Ahora, para calcular los esfuerzos internos, ustedes saben bien que existe de dos maneras, ¿no? Bueno, métodos hay varios. Existe el método de los puntos, que consiste en calcular los esfuerzos internos en un punto en específico, y a partir de eso uno construye su diagrama. Y luego está otro método que es el método de las ecuaciones, ¿no? También llamado el método desarrollado, que consiste en crear una ecuación para cada tramo. La gran ventaja que tiene el método de las ecuaciones es que nos permite calcular directamente los máximos, y si nos damos el tiempo, con esa función podemos dibujar de mejor manera un gráfico, ¿no? Pero en sí es un poquito más tedioso. Bien, otra cosa. Para calcular los esfuerzos internos, sabemos bien que se pueden hacer de dos maneras. Se pueden calcular analizando un sistema de izquierda a derecha, o también se puede calcular los esfuerzos internos analizándolos de derecha a izquierda. Las dos formas son válidas, no hay ningún problema. Lo que en sí es el problema de utilizar esto, de saber, digamos, qué método utilizar, es el tema de los signos. Fíjense acá. Cuando analizamos un problema de izquierda a derecha, una fuerza normal es positiva si va a la izquierda. Cuando analizamos de izquierda a derecha, un cortante es positivo cuando va hacia ¿dónde? Hacia arriba, correcto. Y cuando analizamos de izquierda a derecha, el momento es positivo cuando es horario o antihorario. Horario, correcto. Cuando el momento es horario, es positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hacemos al revés? ¿Qué pasa cuando analizamos de derecha a izquierda? Fíjense que se invierten los sentidos. El normal va a ser positivo cuando se vaya a la derecha, el cortante va a ser positivo cuando vaya hacia abajo, y el momento va a ser positivo cuando vaya en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? Porque muchas veces uno comete el error de equivocarse con los signos, ¿no? Y les aseguro que es bien fácil equivocarse con los signos, es bien fácil chiparse con esto, ¿no? Confundirse con esto. ¿Bien? Pero uno, digamos, cuando practica, cuando hace de las dos formas, ya, digamos, ya uno gana práctica y ya no hay mucho problema el tema de los signos, ¿no? Pero se lo recalco, digamos, porque entiendo de que tal vez algunos compañeros están más acostumbrados a resolverlo de una forma o de la otra. A lo largo de esta materia vamos a hacer ciertos ejercicios donde lo vamos a resolver de una manera o de otra manera. Van a ver de que hay veces que resolver un ejercicio derecha-izquierda termina siendo más sencillo, más fácil de analizar que haciéndolo de izquierda a derecha. Bien, en este caso vamos a calcular a través del método de las ecuaciones yendo de izquierda a derecha. Pregunto acá, ¿cuántos tramos ustedes ven en este esquema? ¿Cuántos tramos ven en esta viga? 2. 2, ¿no? Correcto. Aquí tenemos un tramo 1, en esta parte de acá, y un tramo 2. Bien, vamos a analizar entonces por orden, vamos a ir de izquierda a derecha. Si vamos a ir de izquierda a derecha, vamos a analizar entonces primero el tramo 1. Bien, ¿cómo se hacía o cómo es que se hace, cómo es que se obtiene el diagrama de ecuaciones? Fíjense lo siguiente. Lo que hacemos es asumir un sentido, en este caso vamos a ir de izquierda a derecha.
Para calcular una reacción, lo que se hace es hacer un corte. Fíjense, un corte ficticio. Vamos a hacer un corte a una distancia X. Cuando hacemos un corte, lo que se hace es analizar todas las fuerzas, todas las cargas que se tienen del lado izquierdo, ¿no? Siempre y cuando analicemos de izquierda a derecha. Es decir, vamos a hacer la suposición de que no hay nada del lado derecho, solamente hay carga del lado izquierdo. Entonces pregunto, ¿qué cargas ustedes ven del lado izquierdo? Solamente hay una carga distribuida, ¿no? Correcto. Ahora, nosotros no analizamos en sí la carga distribuida. Lo que nosotros vamos a agarrar es una fuerza. Es decir, vamos a agarrar la resultante de esta carga distribuida. Viendo ustedes todos los datos que tenemos acá, ¿cuánto sería la resultante de esta carga distribuida? 2,3 por X medio. Muy bien, veamos, fíjense. La carga 2,3, ¿no? Es como la carga Q, digamos, de esta carga distribuida. La longitud en la cual está proyectado es la distancia X. Por lo tanto, sería la carga Q por la distancia X, nada más. Q por X. Bien, ¿qué más? Esto es una carga rectangular, por lo tanto, ¿a qué distancia se encuentra esta resultante respecto de este punto? X medio, ¿no? Correcto. Listo, no hay más cargas. Hasta este punto no hay más cargas. Solamente tenemos esta de aquí y esta distancia. Nada más. Bien, igual aquí estamos especificando de dónde a dónde va el tramo 1. Va desde los 0 hasta los 3 metros. Bien, veamos entonces qué cargas vamos a tener. Normal es 0 porque no hay fuerzas horizontales. Cortante. Vemos que esto es una fuerza que está yendo hacia abajo. Como estamos yendo de izquierda a derecha, los cortantes son positivos cuando vayan hacia arriba. Por lo tanto, este será una fuerza negativa. Va a ser menos 2,3 por X. El momento, pregunto acá, este momento de acá, esta fuerza por esta distancia respecto a este punto donde estamos haciendo el corte, ¿es un momento positivo o negativo? Negativo, ¿por qué? Porque es antihorario, muy bien. Como es antihorario, recordemos, de izquierda a derecha el momento es positivo cuando es horario. Entonces aquí va a ser menos 2,3 por X medio. Eso nos va a dar 2,3 por X al cuadrado sobre 2. Una vez que tenemos nuestras ecuaciones, podemos pasar a calcular los valores. En este caso podemos calcular cuánto vale al inicio, es decir, en 0, y cuánto vale al final, es decir, en 3. Fíjense, reemplazamos el cortante en 0, vale 0, en 3 vale menos 6,9. Lo mismo con el momento. Reemplazamos el momento en 0, vale 0, y en 3 vale menos 10,35. Ahora, el tema del cortante, incluso si solo nos hubieran pedido calcular el esfuerzo del momento, el cortante sí o sí se lo tiene que hacer. ¿Por qué creen? El cortante, ¿qué nos avisa, digamos? ¿Qué conclusión podemos sacar de un cortante? ¿Qué podemos ver de un cortante? Donde la cortante igual a 0 tenemos un momento máximo. Correcto, ¿no? Donde el cortante se hace 0, sabemos que hay un momento máximo. Nos estamos repasando isostática 2. ¿Y cómo vamos a saber que un cortante está valiendo 0? Pregunto, si aquí hubiese dado, por poner un número, si aquí hubiera dado 5 toneladas positivo y vemos que al final vale menos 6,9, fíjense que hay un cambio de signo. Pasó de valer positivo a negativo. Cada vez que ustedes vean un cambio de signo, eso quiere decir que hay un momento máximo en ese tramo. Por eso es que el cortante es más importante de lo que parece. Incluso cuando solo nos piden calcular el momento, también se recomienda analizar el cortante. Entonces, hasta aquí ya tenemos lo que serían las ecuaciones para poder analizar el tramo número 1. Bien, ahora veamos el tramo 2. Fíjense acá. El tramo 2, vamos a hacer un corte desde aquí, desde el inicio hasta el tramo 2, ¿no? Es decir, que está comprendido entre el apoyo A y el apoyo B. Fíjense entonces de que el tramo 2 está desde qué distancia a qué distancia.
Dice que empieza a los 3 metros y termina a los ¿cuántos? ¿Cuántos metros? 9. 9, ¿no? Correcto. Desde aquí hasta acá hay 9 metros. Muy bien. Está evaluado desde 3 hasta los 9 metros. Lo mismo, fíjense lo que vamos a hacer. Al hacer un corte, se analiza solo lo que está del lado izquierdo. Es decir, es como si no hubiera nada del lado derecho. Se hace la suposición de que no hay nada. Entonces, como no hay nada, solamente vamos a analizar la fuerza de las cargas que están del lado izquierdo. Fíjense acá. Tenemos una carga distribuida en esta parte. Vamos a calcular su resultado. ¿Cuánto será la resultante de esta carga distribuida? ¿Cuánto valdría esta resultante? 2,3 por X. Muy bien. ¿Cuánto será la resultante de este pedazo de carga que hay acá? 1.6 por X menos 3. X menos 3, muy bien. Correcto, sería X menos esos 3 metros. Muy bien. Bien, y la fuerza acá que tenemos es de la reacción del apoyo. Entonces, vamos a calcular sus esfuerzos internos. Normal no hay, porque no hay una fuerza horizontal. Cortante, fíjense lo que tenemos ahí. Estamos yendo de izquierda a derecha, por lo tanto, las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Negativo, negativo, positivo. Estamos aquí simplificando y nos queda la siguiente ecuación. Vamos a calcular cuánto vale el cortante al inicio y al final del tramo, es decir, en 3 y 9 metros. En 3 vale 13,425 y en 9 menos 9,975. Hay un cambio de signo. ¿Qué significa eso? Que hay un momento máximo, ¿no? Muy bien. Al haber un cambio de signo significa que hay un momento máximo. Lo mismo con el momento. Fíjense lo que tenemos acá. ¿Cuánto sería esta distancia que hay desde este resultante hasta este corte? ¿Cuánto sería esta distancia? X medio. Muy bien. Esta distancia, ¿cuánto sería? Correcto, X menos 3 sobre 2, ¿no? Esta distancia es X menos 3, la mitad 2. Muy bien, y esta distancia de acá, la que hay desde esta reacción hasta el corte sería X menos 3. Muy bien, entonces evaluamos. 2,3 por X medio nos produce un momento antihorario, así que va a ser negativo. 20,325 por X menos 3 nos da un momento horario respecto de este corte, así que va a ser positivo. Y este valor de acá, 1,6 por X menos 3 sobre 2, nos da un momento antihorario, así que va a ser negativo. Bien, entonces aquí lo mismo. Evaluamos cuánto vale al inicio de este tramo, es decir, en 3, y al final de este tramo, es decir, en 9. Nos da en 3 menos 10,35 y en 9 0. Vemos que es correcto que nos dé 0, ¿no? Porque este diagrama tiene que cerrar. Así que está muy bien. Ahora, lo que les decía, si ustedes ven que el cortante cambia de signo, eso significa que hay un momento máximo. Hay un momento máximo a lo largo de este tramo. ¿Cómo podemos calcular ese momento máximo? Hagamos un poco de repaso de isostática 2. ¿Cómo se puede calcular ese